Muy buenas tardes a todos. Ya hoy empezamos con la semana 15 de clases. Ya solo nos queda una semanita más y terminamos el semestre. Entonces ya la otra semana se acaba el semestre y ya de ahí prácticamente dentro de 15 días ya están ustedes en los exámenes finales. No tengo qué día les va a tocar el examen final, pero es un recordatorio para que le echen ganas ya a lo último. Entonces, estábamos viendo nosotros lo que son los logaritmos de una raíz. Vimos la semana pasada lo de los logaritmos de una raíz. Vamos a hacer vamos a ir ahorita solo que lo vamos a realizar de una manera más rápida. Entonces lo voy a poner en silencio mi teléfono. Lo vamos a ver de una forma más rápida y vamos a ver unas como técnicas que ya no las vimos la semana pasada, por eso es que voy a empezar a explicarles de nuevo esto de la raíz, que ya no nos dio tiempo, pero para refrescar la mente. Entonces, nosotros sabemos que el logaritmo de una raíz es igual a la inversa del índice del radical por el logaritmo de la cantidad subradical del índice. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo vengo y tengo que el logaritmo de base A de la raíz con un índice n de x, ¿esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1 partido n, en donde n es el índice de la raíz. Y esto va a multiplicar al logaritmo de base a la x. Entonces, con esto yo voy a eliminar el radical, la raíz. Ya sabemos que las condiciones cuando nosotros trabajemos la raíz, sabemos que la base, que es a, la base a, debe ser mayor a 0. La base no puede ser igual a 1. N, que es el índice de la raíz, tiene que ser mayor o igual a 2. N tiene que pertenecer al conjunto Z, en donde el conjunto Z son todos los números reales positivos. Ya no podemos tener n's o sus índices con, ¿qué les dijera yo? Con radicales negativos. Y lo que es x tiene que ser mayor a 0. ¿Ya? Estas son las condiciones que debemos de tener en cuenta cuando trabajamos logaritmos de una raíz. Ahora, un ejemplo rápido que lo vimos la semana pasada es el logaritmo
de base 3 de la raíz con índice 5 de 3. ¿Esto a qué va a ser igual? Nos dice que es 1 partido n, donde n es el índice de la raíz. ¿Cuál es el índice de este ejemplo? Es 5, entonces un quinto. Y esto va a multiplicar al logaritmo. La base es la misma y el x va a ser el mismo, de 3 de 3. Y nosotros por las propiedades de los logaritmos sabemos entonces que esto nos va a quedar como un quinto. El logaritmo, tengo la misma base y el mismo número, esto sabemos que es igual a 1. Entonces, esto va a ser multiplicado por 1. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Un quinto por 1 me va a dar un quinto. Así es como vamos a trabajar los radicales. Pero, ¿qué va a pasar? Que el ingeniero que les pasó el examen se vaya a portar mala onda y sea esos que quiera ahí portarse mala onda y les vaya a poner un ejemplo de logaritmo. Vamos a ponerles aquí un ejemplo de logaritmo de la raíz cúbica de 3, de base de la raíz cúbica de 3, o sea, la raíz cúbica de 3 es la base de 9. Es igual. ¿Cómo vamos a resolver esto? ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Cómo le quitamos esta raíz a la base? ¿Cómo vamos a trabajar esto? Entonces, los logaritmos de una raíz nos indica que cuando el logaritmo, los voy a poner acá, el logaritmo de una base de a de x es lo mismo a decir que el logaritmo de una base a elevado a la m por x elevado a la m. Cuando yo le agrego a la base y al número un exponente o un radical, nosotros no vamos a alterar nuestro logaritmo. Entonces, esto también es igual a decir el logaritmo vamos a ver acá, de la raíz n elevado a la n de a de x, de la raíz de n de x. Es exactamente lo mismo. Esto es una propiedad de los logaritmos de una raíz. Entonces, ¿cómo puedo yo evaluar esto de acá? Vengo y sé que si yo, para eliminar esta raíz cuadrada, yo lo que puedo hacer es elevarlo al cubo, elevar esto al cubo. Pero si voy a elevar la base al cubo, ¿qué me dice las propiedades? Que también tengo que elevar el número al cubo. Tiene que ser el mismo número. Entonces, esto es igual a decir el logaritmo, la base, raíz cúbica de 3. Esto para eliminar la raíz cúbica, yo lo tengo que elevar al cubo. Y esto va a quedar por 9 al cubo. Entonces, yo
o las propiedades de un logaritmo, de una raíz, me dice que si el número y la base del logaritmo se potencian o se extraen radicales de un mismo índice, el logaritmo no se va a alterar. Entonces yo aquí yo no lo estoy alterando. Ya esto lo puedo trabajar y esto va a ser igual al logaritmo. Ya, este 3 se va con la raíz, entonces me queda de base 3. Y aquí sí me va a quedar de 9 al cubo. Ya tengo la base sencilla y esto yo ya lo conozco, esto yo ya lo puedo trabajar y sé que este exponente puede pasar al otro lado a multiplicar al logaritmo y así de esa forma yo lo bajo. Entonces vengo y me queda 3 por el logaritmo de 3 a la 9. Yo sé que 9 es lo mismo a decir 3 al cuadrado, ¿sí? Entonces, esto es igual a decir 3 por el logaritmo de base 3 de 3 al cuadrado. Ahora ya con las propiedades de los logaritmos, yo sé que este es 3 y esto que tengo acá es una propiedad que tengo la misma base y el mismo número, entonces como resultado voy a tener el valor del exponente que va a ser 2. Entonces 3 por 2. Ahora lo multiplico y esto me da 6. De esta forma lo van a poder realizar. Es por aquello que, como les digo, el Inge se ponga mala onda ahí y les ponga un ejemplo así. Vamos a ver otro ejemplo que les viene y les pone el logaritmo de 2 a la 4 y 8 a la 4. ¿Ahí qué van a hacer? ¿Cómo vamos a eliminar esto? Si lo multiplico 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, entonces logaritmo de base 16, y entonces nos hace una operación muy complicada. Pero yo puedo venir y agregarle cómo eliminar esto que los está elevando. Pues yo lo que puedo hacer es sacarle la raíz, entonces me va a quedar como logaritmo. Entonces aquí me va a quedar como la raíz. Para eliminar, me va a quedar del cuarta al cuadrado a la 4 por la raíz cuarta. O sea, si aplico la raíz índice 4 abajo en la base, en el número tengo que aplicar el mismo. 8 a la 4. Ahora no estoy alterando yo absolutamente nada porque estoy poniendo radical a la 4 abajo en la base y radical a la 4 en el número. Entonces yo no estoy afectando el logaritmo, no estoy provocando ninguna alteración. Ahora simplificando me cae el logaritmo, raíz a la 4 elevado a la 4, este se va con este, me queda 2. Raíz de 4 de 8 a la 4, este se va con este y me va a quedar 8. Ahora bien, esto yo sé que es lo mismo a decir el logaritmo base 2 por 2 al cubo. ¿Por qué 2 al cubo? Porque 2 por 2 es 4 y por 2 es 8. Aquí lo único que hice fue simplificar.
Y yo sé que tengo el mismo base, el mismo número, pero el número está elevado a un exponente, entonces mi resultado es ese exponente. ¿Qué va a ser? 3. Y así lo resolví fácilmente de una manera rápida. Pero aquí yo estoy trabajando que tengo la misma base y el mismo. Está elevado a la misma, tengo que elevar al mismo exponente o radical, tanto a la base como al número. Ahora, ¿qué pasa? Si viene y se me presenta un ejercicio distinto, que se me presente, podríamos decir, el logaritmo de 2 elevado a la 7 de 2 elevado a la 8. ¿Aquí qué hago? Aquí puedo, si le radical abajo, radical con índice 7 abajo y radical con índice 7 arriba, pero igual no lo puedo trabajar, ¿ya? Porque ¿qué voy a hacer después? Ya se elimina el 7, pero no se elimina el del número, o viceversa. Si pongo radical de 8, con índice 8, solo voy a eliminar el de arriba, pero no voy a eliminar el de la base. Entonces, aquí, ¿qué hago? Aquí lo que voy a hacer, me indica que cuando el logaritmo es una propiedad también de base elevado a la m, de x elevado a la n, esto va a ser igual al exponente del número dividido el exponente que está acompañando a mi base. Y eso va a ser por el logaritmo de la base por mi exponente. De esta forma sencilla, yo puedo trabajar este ejercicio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es el exponente del número? Es 8. Y esto va a ser dividido el exponente de la base, es 7. Entonces me va a quedar 8 séptimos. Y esto por el logaritmo de la base. Ahora ya la base es 2 y el número va a ser 2. Esto con las propiedades básicas de los logaritmos sé que es 1. Entonces me va a quedar 8 séptimos por 1. Y eso va a ser igual a 8 séptimos. Se dan cuenta que el ejercicio no es complicado. Lo que pasa es que cuando lo miramos y todo por primera vez, sí, no damos como que la forma de entrarle al ejercicio. No sabemos qué hacer, qué utilizar. Entonces es bien importante aprenderse estas propiedades de los logaritmos, porque les va a servir de mucho. ¿Ya? Realmente esto les va a servir de mucho. Entonces, ya vimos las propiedades cuando tenemos raíces. Entonces, así, de esa forma, nosotros vamos a poder resolver varios ejercicios. Una parte importante para no hacer todo el proceso, si ustedes se dan cuenta en este ejercicio, tenemos la misma base y el mismo número. Entonces, nos dice que cuando nosotros tenemos, vamos a ponerlo acá, el logaritmo de a la n
y b a la m, a la m y b a la n, esto va a ser igual a n partido m. Y ya está. ¿Por qué? Siempre, eso va a pasar siempre que la base sea igual al, yo puse b es x, perdón, igual al número. Siempre que la base sea igual al número, nosotros vamos a tener que nuestro resultado va a ser n partido m. ¿Por qué? Porque ya como vimos en el ejemplo anterior, logaritmo de 2 es la misma base y el mismo número nos va a dar 1. Entonces, al multiplicar todo por 1, siempre nos va a dar el mismo. Entonces, no tenemos que estar haciendo ningún otro procedimiento. Eso era lo que nos estábamos viendo con respecto a las propiedades de una raíz. Ahora bien, vamos a empezar con lo que es las bases de el cambio de bases. Entonces, en general, todo cambio de base implica un cociente del logaritmo. Entonces, nosotros aquí vamos a realizar cambios de base. En general, todo cambio de base implica un cociente en el logaritmo. Entonces, nosotros tenemos que el logaritmo de a de base a de x va a ser igual al logaritmo de base b. Esta base es la que nosotros vamos a proponer. Vamos a logaritmo de base b de x en la parte del numerador. Vamos a colocar x y luego esto lo vamos a dividir dentro del logaritmo de base b. Tenemos que colocar la misma base que propusimos arriba. No podemos colocar diferente base. Se tiene que poner la misma base. Si nosotros ponemos o escogemos poner una base 2, en el numerador tenemos que poner base 2 en el denominador. Tenemos que poner la misma base. Y este va a ser del número A. Ahora aquí se pone A. Entonces vamos a ver que la base la vamos a colocar en el denominador y el número la vamos a colocar en el denominador, en el numerador. Así es como vamos a trabajar lo de que es cambios de base. Acá X, que es nuestro número, tiene que ser mayor a 0 y también X tiene que ser no puede ser igual a 1. Esas son una de las condiciones de nuestros logaritmos cuando vamos a aplicar cambio de base. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Yo vengo y pongo el logaritmo de base 3 de 5. Voy a usar las propiedades de cambio de base. Es igual, voy a cambiar la base. Entonces yo voy a poner el logaritmo. ¿Qué base quiero poner? Pongámosle un 2, base 2. Entonces yo sé que arriba pongo el número de mi base, de mi logaritmo original. Entonces es 5. Y abajo pongo el logaritmo, voy a poner la misma base. Entonces base 2. Y aquí pongo la base de mi logaritmo original, que va a ser 3. Y ahí ya cambié yo de base. Pero ahora, ¿en qué me sirvió o en qué me ayudó? Pues aquí ahorita no me quedó de esta forma, porque yo puse cualquier base. Pero lo que es importante y se aconseja es que tratemos nosotros, como cuando tenemos el logaritmo de base a de x,
va a ser igual a, nosotros lo que queremos es que esto nos quede como 1 dividido ya el logaritmo de base que nosotros propongamos, de base b de a. ¿Ya? Al final así nos quedaría. Eso es lo que nosotros queremos. ¿Y cómo vamos a lograr que lo de arriba nos quede 1? El chiste, podríamos hablar, o el objetivo de el cambio de base en los logaritmos es que nosotros no usemos cualquier logaritmo, sino que nosotros usemos un logaritmo que nos convenga y nos vaya a simplificar nuestras operaciones. Ese es el objetivo del cambio de base de los logaritmos. Entonces, ¿qué pude haber hecho yo acá? En lugar de venir, lo que yo podía hacer acá es decir el logaritmo de base 5, de 5, ¿sí? Dividido el logaritmo de base 5, porque tengo que la misma base. Esto sí no puedo hacer, cambiar la base. Si voy a usar 5, este lo tengo que usar tanto en el numerador como el denominador. Y acá pongo el de la base 3. Esto va a ser igual. Entonces, logaritmo, como tengo la misma base y el mismo número, esto va a ser igual a 1. Y esto aquí me va a quedar como logaritmo de base 5 de 3. Ya nos queda a nosotros de esta forma, que si logramos ver es esta que tenemos acá. Entonces, ese es el objetivo del uso de los logaritmos, o sea, no es venir y usar cualquiera, ¿ya? Ese es en sí el objetivo, ¿ya? O es el chiste al final de un cambio de logaritmo. Vale. Entonces, ahorita vamos a ver otro. Ahora, cuando nosotros venimos y ponemos, ¿qué les dijera yo? Vamos a ver, ¿qué les pusiera yo acá? Vamos a ver un ejercicio de cambio de base. Y vamos a venir acá. Que vengamos y nos digan calcular el logaritmo de 8 de base 8 de 4. ¿Cómo voy a resolver esto acá? Por medio del cambio de base. Ya. ¿Cómo voy a resolver yo esto? Yo esto sé que 4, como yo lo que tengo que encontrar es lo que a mí me conviene. Entonces, yo sé que 2 a la 2 es igual a 4 y 2 a la 3 es igual a 8. Entonces, esto yo lo puedo simplificar y venir y decir logaritmo de 2 exponente de base 2 exponente a la 3 por de base 2 exponente a la 2. Esto es exactamente lo mismo. Ahora esto yo lo puedo resolver con cambio de base. A mí me conviene utilizar base 2 si nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque si yo vengo y agarro logaritmo de base 2, nos queda acá de 2 al cuadrado, dividido el logaritmo, la base es la misma, la que de 2, ahora aquí uso de 2 al cubo.
¿Sí? Y esto yo sé que es la misma base, el mismo número, mi resultado es el exponente, va a ser 2. Tengo abajo la misma base, el mismo número, mi resultado es el valor del exponente que está acompañándolo. Entonces, 2/3. Y así yo resolví el ejercicio. Tengo la misma base, tengo el mismo número. Esta propiedad también la vimos en radicales, ¿verdad? Que nos quedaba 2/3 también. Entonces, esto es lo importante de saber los cambios de base. O sea, y no es de venir y cambiar la base que uno quiera o la que uno más le convenga, no, a uno o la que uno, la primera que se me ocurrió. No, ese no es el objetivo, sino que el objetivo es venir y usar la base que a uno más le conviene para simplificar y llegar al resultado que nosotros necesitamos. Vamos a hacer otro ejemplo. Que nosotros tengamos el logaritmo de base 4 de 32. ¿Qué base voy a utilizar acá? Yo sé que aquí va logaritmo de base 2 va a ser el que me conviene, de 32 dividido el logaritmo de base 2 de 4. ¿Por qué usé 2? Porque yo sé que 2 elevado a la 2 me va a dar igual a 4. 2 elevado a la 3, esto me va a dar igual a 8. 2 elevado a la 4 es igual a 16. Y 2 elevado a la 5, esto me va a dar igual a 32. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es igual a decir, el logaritmo, yo ahora voy a simplificarlo, de base 2 de 32, y yo sé que 32 es lo mismo a decir 2/500. Dividido el logaritmo de base 2, y yo sé que este 4 es lo mismo a decir 2 al cuadrado. Entonces, ¿cuál va a ser mi respuesta? Yo sé que tengo la misma base, el mismo número, como resultado tengo a mi exponente que va a ser 5, la misma, abajo tengo la misma base, el mismo número, y mi resultado va a ser 2, que es el valor del exponente. Entonces yo ya tengo aquí mi resultado como 5/2. Yo ahí ya tengo mi cambio de base y cómo me va a resultar. Entonces, ese es el objetivo para nosotros venir y realizar un cambio de base. O sea, no es nomás porque a mí se me ocurrió venir y realizar como cambio de base un número que es el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, solo por venir y realizar el cambio de base, no. Sino que nosotros tenemos que ver cuál es el que nos conviene utilizar. Eso es lo que nosotros debemos de ver. Pongamos, nosotros tengamos el logaritmo de 25, de base de 25 a la 5. Aquí, ¿qué nos conviene utilizar? La base y el argumento son potencias de 5. Nosotros si miramos, la base y el número son potencias de 5. Así que pasamos el logaritmo a base 5. Tenemos que ver que la base
y el número a qué se potencia. Si se potencian a lo mismo, entonces ya tenemos solucionado fácilmente el problema. ¿Por qué decimos nosotros que es potencia de 5? Porque si hablamos de 5 a la 1 es igual a 5. Si hablamos de 5 al cuadrado, esto es igual a 25. Entonces yo en mi ejercicio me conviene utilizar base 5. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Logaritmo de base 5. Y esto, de primero pongo el del número que es 5. Eso dividido el logaritmo. ¿Qué base voy a utilizar acá? El mismo que utilicé arriba. No puedo cambiar. Base 5 de 25. Entonces yo ya sé que este de arriba me queda 1 y el de abajo me va a quedar como el logaritmo de 5. Y yo sé que 25 es lo mismo a decir 5 al cuadrado. Esto lo puedo simplificar por las propiedades básicas de los logaritmos. Entonces esto me va a quedar como 1 y esto de aquí abajo tengo la misma base, el mismo número, me queda el exponente que es 2. Entonces mi resultado va a ser de 1/2. Así de sencillo, yo vine y lo resolví. Bueno, les voy a poner un ejemplo yo ahorita. Y les voy a dar 2 minutos un minuto para que lo resuelvan. Les voy a poner el logaritmo de base 9 de 27. Va. Resuelvan ese ejercicio, les voy a dar 1 minuto y lo tienen que resolver con lo que es cambios de base. Entonces, resuélvanlo con cambio de base, a ver si les sale. Bueno, yo creo que ya les di el suficiente tiempo. Vamos a seguir. Entonces vamos a seguir
¿Qué tuvieron que haber visto de primero? Aquí vemos que la base, perdón, y el número o el argumento son potencias de 3. Eso es lo primero que nosotros tuvimos que buscar. ¿A qué potencia es tanto la base como el argumento o el número? ¿Por qué yo sé que es de base 3? Porque 3 al cuadrado es igual a 9. 3 por 3 va a ser 9. 3 al cubo me va a ser 3 por 3, 9 y por 3, 27. Entonces, me conviene un cambio de base utilizando una base de 3. Entonces, yo sé que el logaritmo de base 3, que es el que voy a proponer, de 27, que primero pongo el argumento o el número en la parte de arriba, el numerador, entonces es 27. Y eso va a ser dividido el logaritmo de qué base, de base 3, porque la base no la puedo cambiar, sigo con la misma. Y acá va a ser la base, la que voy a colocar como argumento. Esto simplificándolo, yo sé que es el logaritmo de base 3 de 27. Yo sé que 27 es lo mismo a decir 3 al cubo. Dividido el logaritmo de base 3 de 9, pero yo sé que 9 es lo mismo a decir 3 al cuadrado. Entonces, ¿qué va a pasar? Tengo en el numerador logaritmo de base 3 de 3 elevado al cubo. Tengo la misma base, el mismo número. Mi resultado va a ser la potencia que está acompañando al argumento o al número, que va a ser 3. Y lo mismo pasa abajo. ¿Cuál va a ser? Que va a ser 2. Entonces tengo como resultado 3 medios. Así les tuvo que haber quedado el ejercicio. Vamos a hacer el último ejercicio. Vamos a poner el logaritmo (100⁻10). Ese, ¿cómo lo van a trabajar? Lo que van a hacer es venir y podemos usar de cambio de base 10. Venir y ponemos logaritmo de base 10, usamos arriba de 10, dividido logaritmo de base 10, porque la base no podemos cambiarla, de 100. Yo sé que el de arriba es lo mismo, es igual a 1, y el de abajo es lo mismo a decir el logaritmo de base 10. 100 es lo mismo a decir 10 al cuadrado. Entonces esto me va a dar igual a 1 medio. Y ahí tengo ya resuelto mi ejercicio. Así de sencillo, sin más que hacer ni que ver, así se resuelve con cambios de base. Entonces vemos lo importante que es saber las propiedades de los logaritmos. Son bien importantes, la facilidad con que ya nosotros vamos a poder trabajar nuestros ejercicios. Y estas son las
las preguntas de la semana 14. Ahora vamos a empezar con la semana 15. Van a ver que lo de la semana 15 se va a hacer mucho más sencillo porque ya son cosas que hemos venido viendo anteriormente. La semana 15 es, vamos a hablar sobre las propiedades para despejar las variables de un logaritmo y ecuaciones exponenciales. Esto ya lo vimos desde la semana 13, si no estoy mal, o semana 11, que era como pasar de un logaritmo a una ecuación exponencial. Entonces lo vamos a ver acá de nuevo. El objetivo es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala sea capaz de interpretar y analizar las propiedades para despejar las variables de un logaritmo y ecuaciones exponenciales. Al aprender bien esto, ustedes cuando se encuentren con algún problema que vaya a tener logaritmo, ya prácticamente no le van a tener miedo, sino que ya lo van a poder resolver fácilmente, porque ya saben las propiedades y sabemos que podemos realizar un sinfín de formas para resolver el ejercicio. Como sabemos, las propiedades básicas de los logaritmos son estas que tenemos acá, que el logaritmo de base b de 1 va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque b elevado a la 0 va a ser igual a 1. Cuando tenemos la misma base y el mismo número o argumento, eso nos va a dar igual a 1. ¿Por qué? Porque la base elevada a la 1 va a ser igual a la base. Cuando tenemos la misma base, el mismo número o argumento, pero este está elevado a cualquier número, nuestro resultado va a ser ese número, el exponente. ¿Por qué? Porque la b elevado a la y es igual a decir b elevado a la y. Y b elevado al logaritmo de base b de x, vemos que este b y este es lo mismo. Nuestro resultado va a ser igual a x, porque el logaritmo de base b de x es igual al logaritmo de base b de x. Esas son las propiedades. Entonces, nosotros sabemos que el logaritmo de base b del número positivo a se denota por el logaritmo de base b de a. Y eso, y su valor es el número c, el cual se debe elevar la base del logaritmo b para obtener el número a. Aquí lo tenemos en forma logarítmica y aquí lo tenemos en forma de exponente. Entonces, escuchen bien, nos dice que el logaritmo en base b del número positivo a se denota por el logaritmo de base b de a y su valor es el número c, al que se debe elevar la base del logaritmo b.
para obtener el número a. ¿Qué quiere decir? La base en nuestro logaritmo va a ser la base de nuestro exponente. El argumento o el número o el resultado que nosotros vayamos a obtener en nuestro exponente va a ser el número de nuestro logaritmo. El resultado que nosotros vamos a tener al evaluar este logaritmo va a ser igual a c, y este c es el que va a elevar en mi función exponencial a la base. Entonces, eso es lo que nos quiere decir acá. ¿Cómo así? Eso, como les decía yo, ya lo vimos. Esto ya se nos hace conocido. Nosotros, si tenemos el logaritmo de base 2 de 8, vamos a poner el logaritmo de base 2 de 8. Yo sé que esto a qué va a ser igual. Lo paso a exponente. Esto de una forma exponencial va a ser, la base es 2. El número como resultado que voy a obtener es 8. Para que yo tenga este 8, ¿qué valor debe de tener C? Entonces, si yo vengo, pongo 2 a la 1, va a ser igual a 2. No es ese. Ahora vamos a ver, 2 a la 2 es igual a 4. Tampoco es ese. 2 elevado a la 3, esto va a ser igual a 8. Vemos que esto es lo mismo que tengo acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el valor de C es igual a 3. Entonces, por lo que mi logaritmo, lo voy a poner acá, de base 2 de 8 es igual a 3. Y así tengo yo mi logaritmo. ¿Cómo transformar de un logaritmo a una función exponencial? Así de sencillo es como yo lo voy a realizar. Pongamos, les voy a poner yo esto acá, porque lo que me interesa ahorita que lo sepa. 10 al cuadrado. ¿Esto a qué es igual? A 100. Va. Les voy a dar un minuto para que lo pasen a forma de logaritmo. Ahora pásenlo a forma logarítmica. Solo voy a ir a traer un vaso con agua y en lo que ustedes resuelven ese ejercicio. O les voy a dejar otros dos en lo que voy a ir a traer el vaso con agua. Lo que quiero es que me lo pasen a forma logarítmica, ¿sí? Hágame estas dos en lo que yo voy a traer un vaso con agua.
Ya regresé. Entonces, ¿cómo se van a resolver estos ejercicios? Solo era de transformarlos. ¿Cómo le va a quedar este en forma logarítmica? Esto les va a quedar como el logaritmo. ¿Cuál es la base? La base va a ser 2. Lo que voy a hacer se lo voy a poner de diferente color para que se vea el cambio. ¿Cuál va a ser la base acá? Entonces, logaritmo. La base ahorita acá es esta que tengo aquí. Es 10. El argumento o el número es 100. Entonces me va a quedar el logaritmo de base 10 de 100. ¿A qué va a ser igual? ¿Cuál va a ser el exponente de mi función exponencial? Va a ser 2. Entonces esto es igual a 2. ¿Y cómo veo yo si esto es cierto? Yo esto lo puedo trabajar. Como ya sabemos trabajar logaritmo, yo sé que el logaritmo de base 10, aquí es lo mismo a decir 100 es igual a 10 al cuadrado. Entonces yo sé, tengo la misma base, el mismo número, el exponente va a ser mi resultado, que va a ser 2. Entonces, si ven, es exactamente lo mismo. De esa forma es que yo lo puedo resolver. Ahora, este de acá, ese ya cambia un poco, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos logaritmo base Euler. ¿Qué va a pasar acá? Lo voy a hacer aquí abajo. Esto me va a quedar igual. Yo sé que es el logaritmo. ¿Cuál es el exponente? Es mi base. Mi base va a ser Euler. ¿Y cuál va a ser mi, mi número o mi argumento? Es Euler a la 3. ¿Cuál es mi resultado? Esto va a ser igual a 3. ¿Sí? Así de sencillo. Esto lo pudieron haber simplificado porque nosotros ya vimos que cuando tenemos logaritmo de base Euler, esto es un logaritmo, nosotros lo conocemos como logaritmo natural. Entonces, logaritmo natural de Euler elevado a la 3, esto me va a dar igual a 3. Me va a quedar de esto que haber quedado de esta forma. Porque ya vimos los logaritmos comunes o de base 10 y vimos los logaritmos naturales. Y sabemos que cuando hay una de base Euler, este se convierte en un logaritmo natural. Entonces, cópienlo porque lo voy a borrar. Bueno, vamos a borrarlo.
Otras propiedades que nos interesan bastante son las propiedades del producto, las propiedades del cociente, las propiedades de potencia y los cambios de base y las propiedades útiles en la práctica. Entonces, ¿cuáles son los logaritmos de las propiedades de los logaritmos de producto? Nosotros sabemos entonces que el logaritmo de base b de a es igual a c y b de c es igual a. Eso ya lo sabemos. Ahora, el logaritmo del producto. Ya vimos nosotros que si tenemos que el logaritmo de base b de a por c, tenemos a por c, esto lo podemos venir y no, es igual a decir el logaritmo de base b. Nosotros la base va a ser la misma, la que tenemos acá, vamos a poner acá. Logaritmo de base a, ponemos el primer valor que tengamos, que va a ser a, más el logaritmo de base. La base ponemos otra vez la misma, no podemos cambiar base b, por dc. Entonces, el logaritmo de un producto se puede simplificar o se puede separar con lo que es una suma. Eso ya lo observamos. Cuando tenemos un cociente, aquí, ¿qué va a pasar? El cociente, vamos a poner el logaritmo de base b, siempre va a ser la misma base, del numerador, que es a, y el que va a restar acá es el valor que tengamos en el denominador. Entonces, menos el logaritmo de base b, siempre vamos a poner la misma base, de el denominador, que es dc. Entonces, aquí va a ser una resta. Lo que va a restar es el valor que nosotros vamos a tener en el denominador. Pero solo estas dos tenemos, no. Recuérdense que también vimos vimos el del producto, el del cociente y ahora el de la potencia. El de la potencia, ¿qué nos decía? Que nosotros podemos pasar a multiplicar el número que está elevando a nuestro argumento o a nuestro número, que en este caso es c. Entonces, si yo tengo el logaritmo de base b de a elevado a la c, entonces eso a qué va a ser igual. Este c lo paso y lo bajo y va a multiplicar a mi logaritmo. Entonces me va a quedar de esta forma, como c por. Entonces el exponente pasa a multiplicar a mi logaritmo, que es c por el logaritmo de base b de a. Pero aquí ya quité el exponente. O sea, cambio de base, que lo acabamos de ver, que vamos a utilizar el cambio de base y la base que más nos convenga. ¿Qué hacíamos de primero? Ver los múltiplos. Si eran múltiplos de 2, de 3, de 4, de 5, y entonces nosotros veníamos y usábamos la que más nos conviene. Y las propiedades útiles en la práctica. Yo sé que cuando tengo b elevado al logaritmo de base b de a, mi resultado va a ser igual a a. Aquí vamos a ver que la tercera propiedad es principalmente la que facilita la resolución de las ecuaciones exponenciales, puesto que permite escribir la incógnita que están en el exponente como el factor que multiplica al número al logaritmo. Vamos a ver unos ejercicios, ¿ya? Entonces, ahorita sí ya vamos a entrar a ver ejercicios un poquito ya aplicando las propiedades. Ya no vamos a ver los ejercicios tan sencillos que veníamos haciendo anteriormente. Yo tengo resolver con logaritmo, nos dice, escuchen bien. Vamos a ver si no puse los enunciados. No puse los enunciados. Bueno.
Nos dice resolver con logaritmos de base 10. Va. Logaritmos de base 10. Voy a resolver el ejercicio de 6x más 1 va a ser igual a 2x. Va. Les doy un minuto para que lo hagan porque así no se aburren y todos, aunque piensen cómo trabajarlo, cómo se debe de trabajar. Ya les di un chivo que es resolverlos en base 10. Entonces, vamos a ver cómo se soluciona. Les voy a dar un minuto para que traten de hacerlo. Aquí, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Hallar el valor de X. Recuerden, nosotros lo que tenemos que hacer acá es hallar el valor de X. Entonces, hallen el valor de X aplicando logaritmos de base 10. Bueno, vamos a seguirlo. Aplicando, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar tanto lo que tenemos en la derecha como lo que tenemos en la izquierda por el logaritmo de base 10. Si lo multiplico de un lado, lo tengo que multiplicar del otro lado para que yo no afecte o no altere mi ejercicio. Entonces, si yo voy y multiplico por el logaritmo de 6x más 1, si estoy multiplicando el 6 elevado a la x más 1 por el logaritmo de base 10, entonces también tengo que multiplicar el de la derecha. El otro que es entonces, que es 2x, me va a quedar logaritmo de 2 elevado a la x. ¿Por qué voy a utilizar logaritmos? Porque puedo utilizar la propiedad de las potencias que me dice que puedo, cuando aplico logaritmos, esta potencia que está acompañando a mi argumento, yo lo puedo bajar, por lo que ya se me hace mucho más fácil venir y aplicar y despejar. Entonces, como esto lo puedo bajar, entonces yo sé que x más 1 pasa a multiplicar a mi logaritmo. Entonces aquí ya me queda x más 1 por el logaritmo de 6. Esto va a ser igual. Ahora el x también pasa a multiplicar x logaritmo de 2. ¿Por qué no pongo la base? Porque ya sé que es de base 10, es un logaritmo común. Entonces se recuerdan que no se coloca. Estamos habitualmente, este ya no se coloca. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Vengo y voy a multiplicar x por el logaritmo de 6 y 1 por el logaritmo de 6 para ir simplificando. Entonces me va a quedar x por el logaritmo de 6 más 1 por el logaritmo de 6 me va a quedar logaritmo de 6. Esto va a ser igual a x por el logaritmo de 2. Entonces ya tengo yo acá esto. Ahora lo que voy a hacer,
ya calculamos el producto. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a escribir en el lado izquierdo los elementos en los que aparece la incógnita. O sea, pasamos todos los que tengan los elementos la incógnita, lo vamos a pasar al lado izquierdo y los otros los vamos a pasar al lado derecho. O sea, todos los que tengan X, es nuestra incógnita, los vamos a pasar al lado izquierdo. Entonces, aquí me queda X logaritmo de 6. Ahora, este logaritmo de 6 no lo voy a poner acá, no, que eso lo voy a tener que pasar al lado derecho. Pero este es igual a X logaritmo de 2. Está sumando del lado derecho, al lado izquierdo pasa a restar como X logaritmo de 2. Y esto va a ser igual. Como está el logaritmo de 6 está sumando del lado izquierdo, pasa al lado derecho a restar menos el logaritmo de 6. Entonces, ¿qué hicimos acá? Aquí lo único que hicimos fue pasar todos los que tienen la incógnita al lado izquierdo y los que no tienen incógnita lo pasamos al lado derecho. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a extraer el factor común que va a ser X. ¿Ya? Aquí vemos que tenemos factor común X, entonces ponemos X, logaritmo X, paréntesis, logaritmo de 6 menos el logaritmo de 2. Esto va a ser igual a menos el logaritmo de 6. Entonces ya tenemos el factor común. Ahora aquí vemos esta parte que tenemos acá, se los voy a subrayar con rojo. Esta parte de acá, que podemos aplicar una propiedad del cociente, que aplicamos la propiedad de la resta de los logaritmos. Vamos a pasar para este lado. Vamos a seguir trabajando acá. Entonces me va a quedar como X. Ahora, como esto es una resta, yo sé que esto es igual a decir el logaritmo de, tengo 6 dividido, ¿cuál es el que está restando? 2, entonces 6 medios. Entonces me queda de esta forma. Y esto es igual a decir menos el logaritmo de 3. Esto lo podemos simplificar. Esto me va simplificando, me queda como X, el logaritmo 6 medios es 3. Y esto va a ser igual a menos el logaritmo de 3. De 6, perdón. ¿Dónde saqué yo ahí? Aquí. Aquí es menos el logaritmo de 6. Entonces aquí me queda menos el logaritmo de 6. Ahí está. ¿Ya? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora lo que vamos a hacer, venir y vamos a despejar y dejar X solo del lado izquierdo. Entonces, vengo y X va a ser igual a menos el logaritmo de 6. Esto dividido. El logaritmo de 3 aquí está multiplicando. Entonces, ¿qué pasa al otro lado? Va a pasar a dividir. Entonces me queda el logaritmo de 3.
Y ahí está el valor de X. Esto yo vengo y lo puedo meter a la calculadora y me va a quedar que X va a ser igual a menos 1.63. Y de esa forma hallé yo mi logaritmo. O lo podemos, si no nos dejan utilizar calculadora, lo podemos dejar de esta otra forma. Y ya estuvo. No es necesario trabajar. Si no nos dejan trabajar con calculadora, el resultado que podemos dejar es como que X es igual a menos el logaritmo de 6 dividido el logaritmo de 3. Así de sencillo lo podemos dejar. Vamos a ver otro ejercicio. Aquí ustedes pueden, les voy a dar 2 minutos, porque me interesa que ustedes traten de resolverlo. No solo yo estarles, lastimosamente no podemos hablar y decir, mire, ya lo resolví o nada, pero sí me interesa que por lo menos intenten resolverlo. Vamos a ver acá 3x más 1 va a ser igual a 9x. Ustedes pueden utilizar, para resolver este ejercicio, deben utilizar logaritmos de base que ustedes crean necesario o crean conveniente. Nosotros acá, lo que podemos hacer, yo sé, y lo que me sirve es venir y trabajar base 3. ¿Por qué? Porque ahí se van a dar cuenta que me va a servir y lo es de una forma más fácil de resolver. Entonces yo voy a aplicar logaritmos en ambos lados. Entonces logaritmo de base 3. Entonces yo ya tengo de 3x más 1. ¿Se dan cuenta cómo esto se va a eliminar rápidamente? Y esto me va a dar igual al logaritmo de base 3, porque usé base 3 del lado izquierdo, tengo que usar de base 3 del lado derecho, de 9 a la x. Aquí uso las propiedades de los logaritmos. Sabemos
escribimos los exponentes fuera de los logaritmos. Yo sé que este y este, como logaritmo, tengo la misma base, el mismo número, esto automáticamente me va a quedar como x más 1. Y esto va a ser igual. Ahora bajo aquí el exponente x logaritmo de base 3 de 9. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo sé que este lo puedo simplificar. Aquí me queda como x más 1 va a ser igual a x por el logaritmo de base 3. 9, yo sé que 9 es 3 al cuadrado. ¿Sí? Ahora, x más 1. Eso va a ser igual. Bajo aquí, y yo sé que mi x y mi resultado va a ser base 3, número 3. Entonces tengo la misma base y el mismo número. Esto me va a dar igual a 2. ¿Por qué? Porque es el exponente que está acompañado. Entonces esto me va a quedar como x más 1 va a ser igual a 2x. Ahora, ¿qué hago? Paso todos los que tienen incógnita al lado izquierdo y los que no al lado derecho. Entonces, me queda aquí como x. El 2, el 2x está sumando del lado derecho, pasan a restar al lado izquierdo. Me queda como menos 2x. Eso va a ser igual. El 1 está sumando del lado izquierdo, pasa a restar al lado derecho. Entonces, menos 1. X menos 2x, esto me da igual a menos x. Y esto me va a dar igual a menos 1. Para eliminar el signo negativo, lo multiplico todo por menos 1. Y eso me va a quedar como que x menos por menos me va a dar más x. Va a ser igual, menos por menos me va a dar nada más. Entonces x va a ser igual a 1. Y aquí resolví yo ya obtuve yo mi incógnita. Les voy a, ya ahorita son las y 27. Vamos a hacer este otro ejercicio. 3x va a ser igual a 3 por 2 elevado a la x. Aquí vamos a utilizar también logaritmos. Vemos que también usar logaritmo de base 3 es el que aquí en este me conviene más. Entonces vamos a aplicar directamente el logaritmo de base 3 tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Aquí me va a quedar logaritmo de base 3 de 3x. Va a ser igual al logaritmo de base 3 por 2x. Pues ahí nos queda. Ahora bajamos acá, vamos a irlo simplificando. El logaritmo de la derecha se puede escribir como una suma.
¿sí? Y aquí podemos bajar el exponente. Aquí ya nos queda X. ¿Por qué? Porque tengo la misma base y el mismo número. Entonces aquí me queda X. Ahora acá, el del lado derecho, yo lo puedo trabajar como una suma, que me va a quedar el logaritmo de base 3 de 3 más el logaritmo de base 3 de 2 elevado a la X. ¿Sí? Ahora, esto lo puedo simplificar. Vemos que esto me queda como X. Y esto es igual. Logaritmo de base 3 de 3 me queda 1. Más el logaritmo de base 3 de 2 elevado a la X. ¿Qué va a quedar esto? ¿A qué me va a hacer igual esto? Entonces lo dejo así. Esto puedo bajar el exponente utilizando los logaritmos. Entonces X va a pasar a multiplicar el logaritmo de base 3 de 2. Ahora voy a pasar todos los donde tengo las incógnitas al lado derecho, al lado izquierdo. Y lo demás lo dejo del lado izquierdo. Entonces aquí me va a quedar como X. Aquí está sumando, del lado derecho está sumando, pasa a restar al lado izquierdo. Entonces me queda menos X logaritmo de base 3 de 2 es igual a 1. Saco factor común, que va a ser X. Entonces X me va a quedar 1 menos el logaritmo de base 3 de 2. Y esto va a ser igual a 1. Ahora despejo para X y X es igual a 1. Como está multiplicando a X, pasa a dividir 1 menos el logaritmo de base 3 de 2. Y así llegan, esto vale X. Si ya los dejan utilizar calculadora, lo meten a la calculadora y les va a dar que X es igual a 2.71. Y ahí tienen la respuesta. Entonces nos vemos la próxima semana. Ya sería la próxima semana el último día de clases. Y muchas gracias por su atención.